Hola amigos y amigas de la internet, espero que estén muy bien, sanos y sanos en sus casas. Hoy estoy con un panel de lujo otra vez, como siempre, creo que los invitados y las invitadas han estado de lujo en estos episodios del podcast. Y vamos a hablar de un tema muy interesante que a mí me parece muy pertinente, sobre todo con las próximas elecciones que vamos a tener el 6 de junio en México. Y queremos hablarles y platicar un poquito por qué votar en estas elecciones, cómo votar, por quién vamos a votar, cómo enterarnos, cómo intentar informarnos un poco más de lo que se tratan estas elecciones. Y para ello tengo a dos invitadas de lujo. Bueno, un disclaimer, una de ellas es mi hermana, Elvia Palma, y la otra es una muy buena amiga, Adriana Vega. Así que más allá de que yo hable de ellas, esperemos que mejor ellas se introduzcan a ellas mismas. Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, David, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, ¿de qué? Muchas gracias, al contrario, a ti, porque creo que ambas son expertas en este tema y como decía el disclaimer es que Elvia es mi hermana, pero no la invito por ello, sino porque ambas tienen mucha experiencia en temas electorales. Si quieres, platícanos un poco, Adriana, lo que quieras compartir sobre tu experiencia, trayectoria. Bueno, yo soy abogada por la UNAM. He trabajado durante algunos años en el Instituto Federal Electoral y después fui asesora en el Instituto Nacional Electoral. Actualmente realizo trabajos de asesoría para organismos públicos locales y pues bueno, esa es la razón por la que conozco la materia. Claro, muchas gracias, Adriana, ¿no? Y creo que va a ser bien interesante escuchar de ambas, ¿no? Elvia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hello, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación igual. No, de qué, y por favor, platícanos también un poco de tu trayectoria. Pues mi trayectoria se reduce a como los últimos años de trabajar en el INE también y en algún momento en los organismos públicos locales, como ya en el ámbito más cercano pues, a la población, digamos. Y pues igual, o sea, asesorando, pero básicamente yo creo que aquí la experta es Adriana. Pero algo que sí es muy evidente en la materia electoral es que es una cosa es como me lo dijeron a mí, es un tren que ya va a 1000 por hora. Entonces, aunque mi experiencia ha sido en estos últimos 3 años, yo creo que sí es como apabullante todo lo que aprendes en esos pocos años. Claro, y yo agradezco mucho que estén ambas aquí porque creo que, digamos, como ciudadano promedio podemos saber muchas cosas sobre las elecciones, sobre algunos partidos, pero también hay un momento en el que la información se vuelve muy técnica y creo que no sabemos muy bien a veces qué hacer. Yo les soy sincero, no sé realmente por quién voy a votar el 6 de junio, no solo porque no sé las opciones, sino porque he escuchado en las noticias y también ese es un tema interesante, ¿no? Que para ser un ciudadano informado es casi un trabajo de medio tiempo, ¿no? Para que estés pendiente de las noticias y de lo que está pasando. Pero pues para eso estamos acá, ¿no? Para más o menos platicar qué vamos a votar, por qué, etcétera. Y me gustaría empezar comentando un poquito que, bueno, son muy ñoñas estas dos colegas y nos hicieron una presentación, entonces, que no había pasado nunca en el podcast, en sus super 6 capítulos. Pero un poco empezando con esta primera diapositiva que nos muestra, ¿no? El contexto, y he escuchado hablar a varios de los consejeros y consejeras sobre la importancia de estas elecciones y sobre el tamaño, ¿no? Entonces, Adriana, ¿por qué son tan importantes estas elecciones? Bueno, esta es la primera vez que se van a elegir de manera concurrente al mismo tiempo elecciones federales y elecciones locales en las 32 entidades del país. Hay que regresarnos un poco a la reforma electoral de 2014, por la cual se crea el INE. Se acordarán que existía el IFE y ahora se convirtió en INE después de la reforma de 2014. Eso se debe a que se volvió una autoridad electoral nacional. Ya no solo organiza las elecciones federales de diputaciones, de presidencia de la República, de senadurías, sino que también está involucrada, muy involucrada es la autoridad rectora en las elecciones de cada entidad de la República. Por lo tanto, también esta reforma buscó que para hacer esa labor más fácil y entre otras razones, pues que se concurrieran las elecciones locales con las elecciones federales.
Ujú. Para eso se pidió a los congresos estatales que al menos una de sus elecciones se realizara de manera concurrente con la federal. Actualmente ya los calendarios de los estados están homologados con el federal, no de todos los cargos, pero sí, por ejemplo, en esta elección vamos a celebrar elecciones, vamos a ir a votar tanto en todos los estados de la República, tanto por nuestras autoridades estatales como por diputados y diputadas federales. Esto provoca que la cantidad de cargos a elegir sea de más de 20,000 cargos, y pues esa es la razón por la que se escucha mucho esto de que son las elecciones más grandes de la historia. Pues sí, esta vez vamos a elegir autoridades de todos los estados y a los diputados del Congreso de la Unión. Claro, sí, y me encantó la palabra que usaste, vamos a celebrar las elecciones. Creo que muchas veces, no sé, creo que en México, no sé si ustedes están de acuerdo, pero de alguna forma la política, bueno, en muchos contextos, ¿no? O sea, también dentro de la misma teoría, la política puede ser vista como algo negativo, como una lucha o como el consenso. Entonces, creo que en México muchas veces está visto como algo negativo, ¿no? Y cuando estamos en la sobremesa, en la casa de la familia, es un tema como áspero Respiro. y ríspido, que siempre es un tema de debate, ¿no? Y mejor no hay que hablar de política, pero al final creo que es lo importante, ¿no? Que celebremos y que creemos un espacio de debate para que podamos juntos, al final de cuentas, elegir a los que y a las que nos van a representar, ¿no? Elvi, un poquito tu perspectiva sobre la importancia de las elecciones. Justo un poco lo que decía Adri de 2014, que se convierte en un sistema nacional, yo creo que es de las cosas más importantes para entender por qué ahorita es tan importante la elección que se va a celebrar, ¿no? Por lo que ella decía, de no solo es por el número de cargos, sino porque en toda la República va a haber elecciones. Y otra cosa que creo que yo no visualizaba hasta que empecé a trabajar en el INE, y que es una idea muy básica, pero creo que se nos ha olvidado, sobre todo a las generaciones más jóvenes, me incluyo como joven porque todavía me Sí. siento como tal, pero ya no nos ha tocado como algún proceso violento de lucha por el poder, ¿no? O sea, ya nacimos en un contexto de, pues que nos quejamos de la corrupción o del nepotismo, pero tal cual, ya no ha habido guerras por el poder, ¿no? O sea, ya no se pelea, o sea, AMLO no está haciendo una revolución en contra de quien sea, ¿no? Violentamente de la forma en la que se entiende una guerra, ¿no? Porque sí hay mucha violencia contra los candidatos y candidatas. Pero creo que, o sea, creo que para mí algo que solo logré cachar, y a lo mejor es porque soy muy lenta, pero logré cachar hasta trabajar en el INE, es la importancia de una elección es porque es una forma muy civilizada de transmitir el poder. O sea, vamos a todos a concurrir un día para poder llegar a decir, yo quiero que él me represente o yo quiero que él me gobierne sin tener que matarnos, ¿no? Entonces, creo que por eso es importante. Ahí lo dejaría. Sí, totalmente. Y justo creo que el otro día escuchábamos una entrevista con Lorenzo Córdoba, que me recordó mucho a un politólogo polaco que se apellidaba Przeworski, que es un teórico de la democracia. Y justo Córdoba rescataba una idea muy valiosa de Przeworski, ¿no? Que es, Przeworski estuvo en Polonia durante la revolución y luego fue exiliado en Chile, entonces vivió en contextos de mucha violencia en los que la lucha por el poder se llevaban a cabo a través de la violencia, a través de golpes de Estado, a través de una revolución en Polonia. Y al final de cuentas, él optaba por una definición de democracia mínima, ¿no? En donde justo es lo que comentas, ¿no, Elvia? O sea, la democracia es el poder vivir todos y todas en paz, sin matarnos y poder elegir a nuestros representantes, ¿no? Entonces es una definición que creo que es bien importante y que también debemos de recuperar más ahora que la sociedad o el discurso está tan polarizado, ¿no? Entonces, un poquito para bajarlo de tono, ya nos contabas un poquito, Adriana, pero digamos, puedo poner, bueno, voy a pasar aquí a la otra diapositiva que ustedes nos compartieron. Que es de Y autoría del INE, ¿eh? Nada más. claro, sí. Y o sea, una pregunta, primero una pregunta como de seguimiento a lo que estaban contándonos. Eh, la que quiera intervenir, por favor, adelante. Porque justo decían que se nacionalizó
la autoridad del Instituto Nacional Electoral, ¿no? Que ya no son organismos locales los que llevan a cabo las elecciones. O sea, yo me acuerdo que en mis tiempos, no sé si fue la última elección o antes, justo el IEDF, en su tiempo el Distrito Federal, el Instituto Local del Distrito Federal era el encargado de las elecciones aquí. Entonces, ahora ya es el INE quien en todas las elecciones va a ser el encargado. Si quieres empieza, Adri. Sí, bueno, no, todavía existen los institutos electorales estatales, se llaman organismos públicos locales. Seguro escucharán la expresión OPLES. Esos son los actuales, las autoridades electorales estatales. Existen todavía, sí, pero el Instituto Nacional Electoral es la autoridad rectora en todo el país de las elecciones. Esto quiere decir que el INE realiza tareas clave para efectos de todo el país. Los organismos públicos locales hacen otras, pero el INE se encarga, por ejemplo, de realizar la división geográfica electoral, la división política electoral del país, la hace el Instituto Nacional Electoral. La fiscalización de los recursos de los partidos políticos la hace el Instituto Nacional Electoral. El registro de los ciudadanos y las ciudadanas en la lista nominal, en el padrón electoral, lo hace el Instituto Nacional Electoral. Hay tareas clave que sigue haciendo el instituto, pero los organismos públicos locales coexisten para poder llevar a cabo la organización de la elección. La idea era que se homologara la calidad con la que se hacen las elecciones, se hacían las elecciones por el IFE. De modo que el IFE es el que emite lineamientos para que los OPLES los acaten en cuestiones como documentación electoral. Por ejemplo, desde el instituto se les dice a los OPLES cómo tienen que ser sus documentos electorales, sus boletas. Son varios los lineamientos que se emiten desde el INE que los OPLES deben acatar para poder realizar de manera coordinada la elección entre los OPLES y el INE. Elvia, ¿quieres agregar algo a este punto? Sí, que justo platicando un poco antes o sea, un poco cuando estábamos platicando Adri y yo como hacia dónde queríamos también como llevar las respuestas, pues justo platicamos de esta división, ¿no? Que si uno lo piensa como en un ámbito muy sencillo, cero complejo, pues la gente normalmente asocia el INE como a la única institución que se dedica a organizar elecciones, ¿no? Entonces, justo le contaba yo hace unos meses a Adri una anécdota que platicaba con un amigo de Oaxaca y entonces me decía, ay, ¿en dónde andas? ¿No? Yo le decía, no, pues ando ahí por el Estado de México, en el OPLE, ¿no? Y me decía, ok, o sea, en el INE del Estado de México. Y yo, no, o sea, en el Instituto Local del Estado de México. Por eso, o sea, en la Junta Local del INE. Y entonces era como media hora para regresar bueno, sí, pero del INE, ¿no? Entonces, justo creo que es una cuestión que no es muy común que alguien tenga la noción de que está el INE, que es la autoridad nacional, y que hay autoridades locales que son autónomas de cada estado, de cada entidad, y que dentro de ese ámbito se encargan ellas de organizar las elecciones, ¿no? Entonces, digamos que si uno lo ve desde una panorámica muy, muy territorial, pues el INE se encarga del ámbito nacional, ¿no? De lo federal, del presidente, de los senadores, de los diputados, y el OPL del ámbito más local, que es gobernador, ayuntamientos, concejalías, ¿no? Pero no es tan fácil, porque lo que explicaba Adri es justo eso, que también se dividen por temas, ¿no? O sea, hay tareas que son específicas del INE y hay tareas que son específicas de los OPLES, ¿no? Entonces, creo que quizás tiene que ver como con nuestra historia tan rijosa y tan desconfiada de que se ha hecho una cosa de verdad complejísima, de que tiene ámbitos nacionales, que tiene ámbitos locales, que además las tareas también se dividen dependiendo de qué se trata exactamente y tiene que ver con que también hay una historia atrás de que se requiere tener confianza en el sistema, ¿no? Entonces, lo que decía Adri de homologar tiene que ver con estandarizar, con todos confiar que hay un mismo estándar para la organización de las elecciones, ¿no? Claro, sí. Y entonces, sí, no, sin duda creo que para mí aclara mucho la situación porque digamos que justo como les comentaba hace rato, como un ciudadano de pie que alguna vez quiso hacer una tesis sobre la democracia en México, que lo veía de términos más generales, ¿no?
estudias un poquito el sistema político electoral, pero realmente si quieres entrarle a ese tema te tienes que hacer un experto, ¿no? Y hay gente que hace tesis y que se dedica toda su vida a hacer eso, como los mismos consejeros y consejeras, ¿no? Entonces, habemos quienes más lo vemos desde un punto de vista más general, como eh, la democracia en México y ese tipo de temáticas, pero como ciudadano de pie, que hace años que no lee sobre estos temas, sí es muy clarificador saber un poco más cómo se organiza esto y quiénes son los encargados de las elecciones en esta próxima elección, ¿no? Y siguiendo un poquito en esa línea, creo que el mapa que, como dice Adriana, es del Instituto Nacional Electoral, pero que ustedes nos comparten ahorita, es muy claro, ¿no? Y puede darnos mucha luz sobre qué vamos a votar en estas elecciones, porque yo les decía que yo no tengo idea, o sea, yo sé que por ahí tenía la noción de que iba a ser Congreso local y alcaldías, etcétera, pero no la seguridad, ¿no? Entonces, si quieren, vamos a platicar un poquito sobre los cargos. Y más allá de eso, como yo, si vivo en la Ciudad de México, si vivo en Zacatecas o si vivo en Veracruz, ¿cómo me puedo enterar y cómo le puedo hacer para saber por quién voy a votar el 6 de junio, ¿no? Si quieren, dejo el micrófono abierto para quien quiera empezar un poco con esa pregunta un poco más concreta, ¿no? Yo te diría que, pues sí, estos pasos como tú los esquematizabas, como, bueno, primero sepamos por quién vamos a votar. O sea, en cada estado ya lo que dijimos es que va a haber elección federal para diputaciones, ya, federales. Pero este mapa es muy útil porque justo te permite ver, dependiendo del estado al que pertenezcas, qué se va a elegir en tu entidad. Hay 15 estados en los que se va a elegir gubernatura. Hay otros estados en los que se va a renovar el Congreso estatal. Hay otros en los que se van a renovar los ayuntamientos y hay algunas entidades que tienen incluso un cuarto nivel de gobierno. Pues bueno, primero es saber qué se va a votar en mi entidad. Y por supuesto que puedes buscar información en la página del INE, que pues sí, va a tener estos datos. Pero también justo la página del INE redirecciona a los institutos electorales locales, a los OPLES, para que en estos puedas buscar también la información de tus candidatos, de tus candidatas, distribuidos por el cargo por el que contienden. No es fácil, o sea, esto que decías de que te pierdes un poco en la información, pues sí, no es fácil porque al IFE primero y luego al INE se le han ido encomendando una serie de tareas sin fin y hacen que cada vez se vuelva más complejo analizar qué es lo que hace y por qué lo hace, meterte a la página, pues sí, en ese mundo de información me parece que no, cualquiera se pierde. Pero yo te diría que para el caso de las elecciones estatales, lo que yo recomiendo es entrar a las páginas de cada OPLE, de cada organismo público local, que están en la página del instituto y que compartiríamos también para que puedan entrar a la página del INE y ahí ver qué es lo que se está votando. Seguramente el Instituto Electoral Estatal o organismo público local va a tener también los links hacia los debates que se estén realizando en su caso. Podrán saber si están las listas ahí de cuáles son los candidatos que se van a reelegir y con base en eso, pues rastrear un poco en los congresos estatales o en las páginas de los ayuntamientos cuál es el trabajo que han estado realizando para poder pensar el voto en ese sentido. Pero pues sí, la información estado por estado está desperdigada entre las páginas de cada OPLE. Claro, En el sí. caso de la información federal, pues sí, en la página del INE, entras a la página del INE y lo primero que hay debajo es un banner que dice información de los candidatos y las candidatas. Pero no sé si Silvia quiera complementar. Sí, justo creo que lo importante en estos tiempos es, uno, reconocer que vas a encontrar información por todos lados, ¿no? Y que lo que a mí me sirve mucho es ir directo como a las fuentes. En este caso, por ejemplo, si voy a buscar sobre elecciones, pues no irme a otro lado más que a los que se encargan de hacer la información, ¿no? Y ya si de ahí tengo dudas, pues ya ir buscando, porque además
creo que el INE tiene una página con mucha información, no necesariamente es muy intuitiva, pero sí tiene mucha información, porque pues tal cual ellos son los encargados de darnos esa, ¿no? Entonces entras a la página del INE y te pones a buscar y como dice Adri, quizá para lo local lo mejor es ir a la página del OPL porque ya van a tener con mucha más claridad el desglose de los candidatos locales. Para efectos de los diputados, yo creo que la del INE es muy, muy útil y también hay como otro detalle que no es tan fácil y no es tan intuitivo es como ciudadanos sabemos que vamos a votar por diputados, ¿no? Pero los diputados son un chorro y se eligen de diferentes formas, no hay como una forma de elegirlos de forma pareja, ¿no? Unos se eligen por mayoría, ¿no? O sea, yo voto directo por mi diputado y el que tenga más votos es el que gana. Y hay otros que se eligen con base en unos listados, que eso yo creo que es de las cosas más difíciles de desenmarañar, porque cuando tú vas a la boleta no trae una distinción de, este es para tu votación de mayoría y por este es lo de tu listado, ¿no? Sino que, o sea, no es intuitivo, lo tienes que entender para llegar a la conclusión de que cuando votas, estás votando tanto por uno como por lo otro, ¿no? Entonces, cuando entras a la página del INE, te vas a candidatos y candidatos y lo primero que tienes que saber es cuál quiero ver, ¿no? O sea, si voy a buscar a los candidatos por mayoría relativa, o sea, por los que voy a votar directamente, o quiero ver la representación proporcional, que es la otra forma de elegir a tu diputado, que son los listados que hacen los partidos. Entonces, primero es ver qué es lo que quiero consultar y ya una vez que tengo la decisión, pues ya te despliegan los listados, lo puedes buscar por específicamente tu caso y otro dato importante es que cuando vayan a buscar información sobre sus candidatos tengan a la mano su credencial, porque preguntan cosas que no es como que te pregunten el CURP, que ya medio te lo puedes saber, ¿no? O el RFC, sino que te preguntan cosas como ¿cuál es tu sección electoral? Y a menos de que sean así ciudadanos ejemplares que se saben cuál es su sección electoral de memoria, pues sugiero que tengan su credencial a la mano. Y creo que le pusiste la tuya, ¿no, David? Sí, sí, le puse en Este, mi dirección registrada del INE, que es la casa de mi mamá. uh-huh. Y sí, o sea, justo estaba viendo eso y sí, o sea, si yo entro así como tal, estoy compartiendo la pantalla, espero que se ponga en la grabación. Si no pueden, vamos a describirlo un poco como lo han estado escribiendo de una manera muy buena Adriana y Elvia. Y nos vamos al banner de candidatos y candidatas y tenemos que elegir justo, o sea, cuál lista quiero ver a nivel federal de diputados, la mayoría relativa, que es los que eliges directamente con tu voto, representación proporcional, que creo que bueno, al menos en los círculos académicos se ha discutido mucho la pertinencia de la representación proporcional, ¿no? Ese es otro tema, pero nada más para ponerlo por ahí, porque en su momento, no recuerdo, ustedes deberán de saber si fue la reforma del 88, o sea, se incluyeron para precisamente asegurar que estuvieran representadas la diversidad porque éramos un país en el que gobernaba un solo partido, ¿no? Entonces, pero ahora se ha usado de una manera un poco, esta es una opinión personal, pero también basada como en las cosas que he estudiado y en comentarios de otros investigadores e investigadoras, se ha utilizado de una manera un poco más perversa u oscura, ¿no? En términos de que antes se inscribía a alguien como presidente y ponían a un, ¿cómo se llama? Por favor, díganme. Ponían al suplente de la boleta, ¿no? Y entonces ponían como suplente a alguien que, no sé, de dudosa procedencia o que no queríamos que fuera elegido o elegida, ¿no? Generalmente eran hombres, ¿no? O sea, pasó mucho esto de que ponían como en la boleta al hombre y como suplente a la mujer. Bueno, ya me estoy metiendo en temas que no, pero aquí pueden ver la lista por quienes van a votar a nivel federal, ¿cierto? Sí, pero creo que, no sé si tú qué opinas, Adri, pero creo que justo eso que decía David es importante aclarar. O sea,
tú votas por un cargo y en algunos casos hay un suplente. Entonces tienes que estar muy consciente de que estás votando pues indirectamente por los dos, ¿no? O sea, directamente por el que está ahí, que es el propietario, pero pues también en el caso en el que haya suplente, por el suplente. Entonces, creo que eso es importante como decirlo. Y la otra cosa es que justo parte de lo complejo que hay en nuestra forma de seleccionar a nuestros candidatos, a nuestros pues, representantes de cargos de elección popular, es que no es tan intuitivo, ¿no? O sea, una persona, yo creo que normalmente se va por el candidato que viene en la página en donde vas a votar por el de mayoría, por el de voto directo, digamos, ¿no? No, como que no ponemos tanta atención a las listas de representación. Y creo que son dos formas de elegir a nuestros representantes distintas y que creo que es importante que sepamos que de las dos van a llegar ciertos representantes, ¿no? Entonces, y que en los dos hay propietarios y suplentes, ¿no? Entonces, como que creo que lo importante es tener esa claridad para no confundir la función del candidato que va por mayoría y de los candidatos que van dentro del listado de representación. Ahora, me voy a regresar un poquitito antes de darle a Adriana la palabra, porque creo que nos puede dar mucha luz sobre esto. O sea, voy a recapitular un poco y si me equivoco en algo, por favor, me interrumpen y me corrigen, ¿no? Entonces, yo voy a votar por diputados federales en todo el país, ¿no? Voy a votar por gobernador en algunos casos, por la alcaldía en algunos casos, antes delegación en la Ciudad de México, ahora nos llamamos alcaldías. En algunos otros casos vamos a votar por, ¿qué otra cosa? Municipios. Bueno, había otra, también concejales y no sé qué tanta cosa más. Pero, o sea, aquí lo que me interesa un poco es decir, porque aquí, ahora que estoy viendo quiero ver las listas de representación proporcional, me sale, selecciona una circunscripción, ¿no? Entonces, también es otra división territorial, ¿cierto? Y creo que esto que mencionaba Elia, me gustaría regresarme un poco. Ojalá que la grabación de lo que estás haciendo en la página del INE, porque es muy útil. El país está dividido en 300 distritos electorales. En cada uno de esos distritos, las personas que estamos inscritas en la lista nominal en ese distrito podemos votar por un diputado o una diputada. Ese diputado o diputada habrá ganado por mayoría y será el diputado, la diputada que nos represente. Esos son los 300 de mayoría relativa. Votamos por una persona. Por eso vemos contender a el candidato de la coalición contra el de Morena, contra el Movimiento Ciudadano. O sea, vamos por una persona, con su suplente, por supuesto. En el caso de los 200 diputados y diputadas que se eligen por representación proporcional, se eligen con base en la votación total, o sea, el voto que tú dejes en tu boleta, además de servirle al de mayoría relativa en ese distrito, después se van a contar esos votos por partido político, porque estás también votando por sus listas de representación proporcional que vienen atrás de la boleta. Entonces, digamos que te volteas la boleta por pura curiosidad y ves algún nombre que o te suene como, híjole, yo esto no lo voy a votar. Por supuesto que no, puede que incluso cambie el sentido de tu voto. Es importante por eso ver la lista que presenta cada partido de representación proporcional. Funciona de la siguiente manera, esto que dices de las circunscripciones. Cada partido tiene que presentar su lista por circunscripción. El país está dividido en 5 circunscripciones, son 5 regiones. Y esas son las listas, o sea, dependiendo de la circunscripción en la que te encuentres, estarás votando por determinadas opciones que se presenten en tu circunscripción. Una vez que se tenga la votación final, el Consejo General del INE va a hacer el cómputo final de la elección de diputaciones para poder repartir los votos de acuerdo al porcentaje de votación que cada partido político haya tenido. Por eso entiendo, sí, hay muchas discusiones en relación sobre si reducir las diputaciones de RP. Por lo regular, cada vez que un partido llega al poder, dice, vamos a reducir los RPs, sí, porque sirven mucho para que los partidos minoritarios también lleguen, para que también sea un Congreso más plural. Y bueno, ahorita
estás en el apartado de diputaciones de representación proporcional. Si quieres, vete a la circunscripción 4. ¿Es la Ciudad de México, digamos? Sí. ¿Cómo? Y ahí puedes ver del lado derecho. Dice, entidades que conforman la circunscripción 4. Cierto. Ciudad de México. En fin, vas y si quieres ver una por una, como ya estás haciendo. Claro, porque cuando no había seleccionado nada, no salía nada. Y estaba buscando en mi INE, pero en la credencial no viene, ¿verdad? Así es. Entonces, digamos, tú ya conociste quiénes son las personas que contienden en tu distrito para mayoría relativa, ya. O sea, digamos que ya, o no los conoces o ya decidiste, pero quieres saber cuál es la lista que se va a votar en tu circunscripción. En este apartado de la página te sale por partido incluso la lista. Otra de las dudas que decías es que se prestaba ahí para cosas muy perversas, pues sí, cosas muy perversas como el caso de las Juanitas, que postulaban a una mujer para cumplir la cuota de género, pero el suplente era hombre, y luego las hacían renunciar para que él llegara al curul, ¿no? En este caso, si observas las listas que estás viendo, que son de RP, donde veas nombres que asociamos al género masculino, podrás ver, incluso nos podemos meter a ver cuál es el género que declaran. Hombre tiene como suplente hombre o mujer. Y mujeres tienen como suplentes sí o sí mujeres. Esos eso han ya sido fue un candado, candados. ¿verdad? Sí, han sido candados que se han ido estableciendo justo para garantizar que no existan ese tipo de prácticas como la que mencionabas. Mira, ahí, por ejemplo, pues ya se puede ver cuál es el nombre del candidato, el partido al que representa, por sección y por qué, si va por RP o va si va por representación proporcional o por mayoría relativa. Y se abrevian así MR y RP. RP. Sí. Por ejemplo, si se dan cuenta, incluso pone su teléfono público. O sea, es información que puede ser de utilidad para, si lo quieres contactar para preguntarle sus propuestas. O sea, no sé, supongo que toda esa información. Sí, porque, y eso es como la siguiente pregunta de seguimiento, ¿no? O sea, porque hemos visto, y yo me acuerdo que un muy buen amigo que estuvo en otra vez en el podcast ponía en Twitter, o sea, sí, aquí las puedo ver, pero ¿cómo puedo ver en qué creen o cuáles son sus plataformas, ¿no? O sea, creo que aquí no, o sea, muchos ni siquiera ponen página web ni redes sociales, ¿no? O sea, al final creo que ahí es un esfuerzo extra de investigar la información, ¿no? A lo mejor digo, ok, voy a votar por el Movimiento Ciudadano en mi circunscripción, pero no quiero que esta persona llegue a ser diputado o diputada, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay que ser muy cuidadosos y cuidadosas en cómo le damos continuidad a esa búsqueda de información, ¿no? Porque si yo googleo este nombre me pueden salir 1000 cosas y noticias, pero digamos, concentrarnos en realmente lo que son sus plataformas y propuestas, ¿no? Porque recuerdo que vi alguno que ponía, o alguna persona que ponía redes sociales y a lo mejor ahí tienes alguna idea, ¿no? Ahí hay uno. Por ejemplo, este ejemplo, ¿no? De Movimiento Ciudadano que tiene un link a sus redes sociales, no lo voy a abrir para no darle publicidad, pero digo, o sea, es una forma de buscar un poco más de información o de googlearlo de una manera un poco más responsable y buscar noticias confiables de medios confiables o alguna página que tengan por ahí que nos den chismes o noticias o periodicazos que solo estén hechos para hacer que la gente desconfíe de ellos o de ellas. Que digo, también es información al final, ¿no? También te da un sentido de lo que está pasando, pero sí es una chamba, ¿no? Como de meterte a ver por quién vas a votar. O sea, creo que no es algo fácil, ¿no? Sí, Elvia, vimos una página de la UNAM que era como un esfuerzo ahí interesante. Sí, de la tablita que te pusimos de links, ahí viene una que es voto informado, que es de la UNAM. Y en esa se pueden meter y vienen desglosados los candidatos y también hay información esta general sobre qué cargos se van a votar. Y ahí viene como un cuestionario. Está interesante la página. No todos los candidatos han respuesto el cuestionario. Entonces, hay huecos de información, pero de los que sí contestaron,
está, ¿no? Entonces creo que ahí es otra oportunidad, pero justo un poco, y retomando la pregunta que hacías de cómo sabes por quién votar, o sea, tal cual es dedicarle, yo creo que sí, una tarde de sábado o domingo para hacer el voto informado que uno quiera, porque tienes las páginas oficiales del INE donde te dan los listados de los candidatos. Luego tienes las páginas como esta de voto informado de la UNAM, en donde te puedes ver más páginas o puedes ver más información sobre los candidatos. También están la de las OPLs locales, la de los organismos públicos locales, y además, si fuera el caso de que es un diputado que se quiere reelegir, pues vale la pena que te metas a la página del Congreso de la Unión para que veas cómo ha votado el diputado, qué iniciativas ha presentado, en qué comisiones le ha entrado, ¿no? Entonces también ahí ponemos la página de diputados y diputadas para que veas qué diputado actualmente te está representando y qué tipo de trabajo ha hecho, ¿no? Porque no necesariamente, o sea, por ejemplo, puedes irte a la red social, pero si tienes una página donde te está reportando el trabajo que ya está haciendo, pues también es un muy buen insumo de información. Y en ese sentido, también, si no tiene como mucha claridad sobre qué distrito es el que exactamente me representa, porque así está acomodado en la página de diputadas y diputados, encontramos, más bien Adri encontró esta que se llama ¿Quién me representa?, que está muy súper bien hecha, con información del INE. Lo que hizo fue un mapa y tú le picas así, te vas a nivel de calle, le picas a tu calle y te dice, por tu ubicación, este es tu representante local, este es tu representante federal, este es tu gobernador, ¿no? Entonces te dice qué cargos de elección popular te están representando actualmente. Entonces también te da información para saber si me vale la pena que yo vuelva a votar por él o no. Sí, estas páginas las vamos a poner en los comentarios, en la descripción del video para que todos y todas puedan verlos, los que estén interesados, las que estén interesadas. Porque creo que, o sea, justo como decía Elvia, ¿no? O sea, es una chamba de ponerte una tarde de fin de semana o un día que tengas un poco libre antes del 6 de junio y buscarle e informarte un poco de cómo vas a votar, porque digamos, al final nosotros solo podemos hablar de herramientas que todas las personas que nos están viendo pueden entrar a ver en internet, pero ya es chamba de cada uno y de cada una, ¿no? O sea, creo que uno de los problemas de las elecciones y de la democracia en México en general es que nos quedamos en ese nivel de la representatividad y ya después no participamos, ¿no? O sea, es decir, votamos por diputados, diputadas, nuestra alcaldesa, la gobernatura o el presidente y después ya no, más allá de debates muy diversos y muy, eh, digamos, muy ligeros en comidas o con amigos, que también son muy importantes, eh, no entramos como en conversación con nuestros representantes, ¿no? Y nuestras representantes. O sea, creo que también debemos de tener en cuenta que justo ahí vienen algunos de sus teléfonos, ¿no? Es decir, ¿por qué no le mandas un WhatsApp y le dices, oye, ¿cuál es tu plataforma? Vivo en este distrito y quiero ver si quiero votar por ti o no. Y darle también un seguimiento después de las elecciones, ¿no? O sea, digamos, yo voté por ti, ahora ya tenemos ese mecanismo de rendición de cuentas que es la reelección en algunos de los cargos y en los que podemos decir, ok, no me gustó tu chamba en estos 3 años, voté por ti, pero ya no voy a votar por ti en la próxima, ¿no? 3, 6 años o lo que sea el periodo. Entonces, o sea, creo que es muy importante saber por quién estamos votando y hacer esta chamba de, de investigación muy personal, ¿no? O sea, yo invito a las personas que me conocen personalmente, pues a que se acerquen a nosotros, a mí por lo menos, bueno, no las voy a comprometer a ustedes, pero a que nos pregunten, ¿no? O sea, oye, ¿cómo me entero por quién votar? ¿Qué páginas puedo ver? Y van a estar los recursos en la descripción del video para que todos y todas puedan entrar. No sé si, bueno, si tengan comentarios o reacciones a esto que estuvimos platicando, último.
Pues yo creo que bueno, no voy a comprometer a Adri, aunque ya hablamos mucho de nosotras en vez de Adri y Elvia. Pero yo creo que sí, o sea, si nos conocen, creo que saben que estamos dispuestos muchas veces a platicar y justo si no sabemos exactamente dónde está o sea, qué es la información que quieren, la buscamos y la socializamos, porque creo que justo si en este tema de las elecciones se ha complejizado tanto que no es tan intuitivo encontrar ni la información ni los recursos para saber qué hacer, ¿no? O sea, incluso ahorita que ponías esta diapositiva de cómo votar, o sea, yo un poco lo ponía en tono un poco juguetón de casillas abiertas de 8 a 16, pero ahí quiero contar mi experiencia de que justo en mi primera votación a los 18 años, yo dije, sí, al rato, porque va a estar lleno, al rato, porque está lleno. Y yo dije, pues sí, claro, van a cerrar como a las 8, ¿no? Y llego a las 8 y obviamente ya no estaban abiertas porque no se me ocurrió buscar a qué horario tenían, ¿no? Entonces uno asume cosas muy tontas o muy simples como qué horarios van a estar abiertos las casillas, ¿no? Claro, sí. Entonces, o esta de cuántas boletas me van a dar, o sea, ahora vi en Twitter que había como muchos tweets sobre voto en el extranjero de no me mandaron la de Diputación Federal, esto es un escándalo, van a hacer fraude, ¿no? Y es como, pues es que ni siquiera te iban a mandar de inicio una para Diputación Federal, ¿no? Pero la gente no sabe realmente qué es por lo que va a votar o qué es por lo que puede votar, ¿no? Entonces, a veces como con estos sitios o con esta información como tan sencilla, creo que sí vale mucho la pena y si tienen así como dudas, incluso hace un día o dos estaba viendo que el INE sacó como un tipo bot de WhatsApp que se llama Inés, para que tú le escribas por WhatsApp, ¿no? En el completo anonimato de dudas electorales. Entonces, recursos hay, ¿no? Y información hay mucha, entonces a veces solo es como de decir, bueno, me voy a sentar y voy a ver qué encuentro, ¿no? Sí, yo creo que pues podrían echarle un ojo a este podcast, ojalá que lo vean y, o sea, escribirnos y también ver los recursos que vamos a dejar. O sea, yo me voy a asegurar de que si no está en la grabación, la presentación, lo edito y lo pongo porque creo que son recursos bien interesantes que hemos estado viendo. Ahí pongo las imágenes que ustedes nos compartieron. Por ejemplo, esta se me hace bien interesante, ¿no? O sea, ¿cuántas boletas me van a dar una vez que llegue a la casilla, ¿no? Por ejemplo, para nuestro caso, Ciudad de México, voy a tener 3 boletas, diputaciones federales, locales y ayuntamientos, ¿no? Entonces, ahí pueden saber bien por qué van a votar el 6 de junio. Y no sé si quieres agregar algo más a esto último, Adriana. Sí, digo, esto que dice Elvia de dedicarle la tarde es totalmente cierto. Cuenten con que se van a perder en la información, cuenten con que los OPLES, cuando busquen la información, no la van a tener sistematizada ni como un banner brillante diciendo, aquí está la información que buscas. Muchos tienen páginas muy complicadas para encontrar la información, así que digo, debería estar ahí, está ahí, pero no siempre es fácil encontrarla, pero no desesperen y sí, por supuesto, que puedes hablar por mí, Elvi. Lo que necesiten, cualquier duda. La verdad es que somos un buen equipo también, Elvia y yo, buscando información y sistematizándola para ayudar cada vez que alguien tiene alguna duda sobre estos temas y decirles que vayan a votar, porque es un esfuerzo Sí, institucional muy, muy importante. O sea, además, creo que si buscan en sus carteras, notarán que hay documentos que les costaron, que les dieron alguna institución estatal, pero les cobraron, que costó trabajo conseguir, y la realidad es que lo que hace el INE, pues ya está presupuestado, sí, se dice que es muy caro, pero bueno, pues es por la cantidad de atribuciones que tiene, pero la boleta te está esperando ahí. En todas las casillas hay una boleta destinada para cada ciudadano, para cada ciudadano. O sea, en el remoto caso de que votara el 100% de la lista nominal, a todos les tocaría una boleta, a todos los está esperando una boleta y además pues es una forma de poder incidir en las decisiones que se toman en el órgano de representación que es la Cámara de Diputados y Diputadas. sí, yo creo que es bien importante reiterar tu invitación, ¿no? A que todos y todas voten. Y justo me gustaría cerrar un poco la conversación con una pregunta un poco controversial. Vamos a cerrar la pantalla aquí. Pero
Creo que esta ni la puse en el guión que les compartí, pero para agarrarlas un poco mal De paradas, ¿no? sorpresa. De sorpresa. Pero, digamos, el INE, como bien han dicho ustedes, ha sido un esfuerzo gigante por sistematizar y por asegurar que tenemos unas elecciones confiables, libres y competitivas, ¿no? Yo estoy convencido 100% de eso. Y más allá del debate que esté entre el presidente eh, y algunos consejeros y consejeras, creo que es muy importante de reconocer este esfuerzo del que hablaba Adriana y por eso también salir a votar. Y pensar que es muy importante votar porque siempre ustedes sabrán el porcentaje, que estamos abajo del 60 de la población que vota. Muchísimo más abajo. Entonces, es muy importante hacerlo, pero la pregunta que les quería lanzar es un poco acerca de este debate entre el presidente y su partido y también el instituto en general, ¿no? O sea, creo que es un momento en el que algunas personas que nos definimos de izquierda estamos muy inseguros y por eso también les preguntaba, ¿cómo me entero por quién votar? Porque no tengo ni idea, ¿no? O sea, sé que en muchos sentidos estoy muy desilusionado del partido en el poder y de lo que han hecho. Eso es una opinión muy personal, muy mía. eh, pero al final de cuentas, esto se trata de conservar la diversidad y de hacer escuchar nuestra voz a través del voto, ¿no? Entonces, un poco, coméntenos por qué en ese sentido es importante votar en estas elecciones, ¿no? ¿Por qué creen que dentro de todo este debate y polarización entre la oposición y la presidencia, etcétera, por qué es hoy importante votar? Mira, por favor, adelante. Pues si quiere, yo creo que ahí me voy a tomar la libertad de empezar yo porque yo soy como muy pragmática en ese sentido. O sea, ¿por qué es importante votar hoy en este contexto? Es porque es de las principales formas en las que yo puedo tener una incidencia sobre las decisiones que se van a tomar. ¿Qué quiere decir esto? O sea, las elecciones del 6 de junio a nivel federal son diputaciones. Nosotros hemos visto en los últimos meses que el Congreso ha tenido decisiones o ha tomado decisiones en línea muy directa con el presidente, ¿no? Entonces, si yo me pregunto, bueno, pero ¿para qué voto por un diputado, no? ¿Qué diferencia va a ser? Bueno, pues es la diferencia de que si yo quiero que el presidente siga haciendo lo que está haciendo, pues le voy a dar mi voto de confianza. Si quiero ponerle un freno al presidente, le voy a decir, sabe que muchas gracias, pero los diputados ya tienen otra línea, ¿no? Entonces, ¿por qué votar? Pues porque si no voto, no estoy decidiendo sobre eso, ¿no? No estoy participando en esas decisiones de gobierno tan elementales que son formar parte o quién me va a representar en ese poder de gobierno que es la legislatura, ¿no? Entonces yo soy muy pragmática en decir, pues es que si no votas, es como si de verdad no estuvieras formando parte de esa decisión, ¿no? Claro, totalmente. Adriana. Pues a mí me parece de la mayor relevancia votar porque es la manera en la que puedes, sí, a lo mejor ese representante por el que votes, pues no necesariamente piensa como tú, no hablas necesariamente directamente con él, pero todo depende de qué es lo que quieras de la integración del Congreso. Yo pienso un poco como Elvia, no entraré, no andaré en lo que yo quiero y cómo voy a votar, pero creo que sí, primero hay que pensar hay que pensar un voto útil. ¿Útil para qué? ¿Qué es lo que quiere cada persona de su voto? Que su voto cuente para qué. Si lo que quieres es que tu voto sea un voto de oposición, un voto que genere un contrapeso, pues justo pues es la importancia de ir y decirlo, porque cada voto va a contar. O sea, entiendo que muchas personas consideren como, no, ese es el que va a ganar. Sí, no funciona así. O sea, la suma de todas las personas diciendo sí, voy y voto es la que puede generar un cambio. Entonces, creo que es tomar la decisión entre ser quien pueda incidir o no. Ahora entiendo también que haya útil para que, de nuevo, útil para que haya un Congreso más plural, por ejemplo, pues sí, a lo mejor entonces no te interesa votar por el que va en segundo lugar porque no coincides con nada de lo que representa. Bueno, pues puede que votes por otro y logres que cuando se haga la asignación de representación proporcional, pues haya un Congreso más plural
Eso también genera un contrapeso porque son más voces con las cuales negociar al interior de la Cámara de Diputados y Diputadas. Entonces, me parece que sí, por lo que decía, por la importancia de aprovechar lo que ya hay para la ciudadanía, que es todo el andamiaje que el instituto despliega, el INE despliega para que podamos votar, como por la importancia de incidir, participar y ser parte de un cambio que se genere, no importa la intención, la utilidad que le veas a tu voto. Lo que sí me parece pues triste y que la verdad no resulta en nada es quedarte en tu casa, no ir. O sea, incluso quienes van y anulan su voto, yo no estoy de acuerdo con la anulación del voto, pero bueno, ya, creo que ya posiblemente estando ahí tomes la decisión de darle de poner tu voluntad ahí con una opción política. Sí, totalmente de acuerdo con ambas. Es súper importante votar en estas elecciones, sea la que sea tu intención, ¿no? Apoyar, ser oposición, diversificar el Congreso, etcétera. Es súper importante votar en estas elecciones. Y también más allá de los chismes y fake news y cosas que hay en los medios y esta pelea tan insípida entre el presidente y el instituto, creo que hay que reconocer la importancia del Instituto Nacional Electoral y el esfuerzo, ¿no? O sea, yo leí en Twitter un comentario que me pareció súper pertinente. O sea, si no confías en el instituto, si te crees estos chismes de que por qué ganan millones de pesos los consejeros, por un lado, la burocracia y su profesionalización y todos los recursos que moviliza, como dice Adriana, o sea, somos una sociedad muy desconfiada de las elecciones por toda la historia que tenemos antes de Morena, antes del PAN, en esos 70 años que vivimos con un gobierno de un partido único, que fue necesaria la elaboración, el desarrollo de un instituto primero ciudadano que nos asegurara lo que comentábamos hace rato, ¿no? Que fueran elecciones libres, competitivas en el país, ¿no? Entonces, pero al final, este comentario que rescataba de Twitter era de un chavo que decía algo así como, es que si no confían en el INE, o sea, confían en su vecino o en su vecina, que es la persona que va a estar contando los votos, que es la persona que va a estar recibiendo los votos, que va a armar las urnas, que las va a llevar al distrito, etcétera. O sea, es un andamiaje tan complejo y tan grande. Si no han participado nunca, yo alguna vez me acuerdo que fui presidente de casilla, ustedes estuvieron dentro del INE, pero si no han participado nunca, o sea, yo me acuerdo en esa ocasión que creo que a la 1 de la mañana llevamos la urna al distrito. Es un trabajal ciudadano voluntario. O sea, tú puedes decir que no quieres hacerlo, pero recomendaría que se hiciera en caso de que a usted les haya tocado. Pero es un trabajo que hacen ciudadanos, que hacen gente de pie. El otro día íbamos el vídeo en el coche y justo veíamos a los trabajadores de campo que están ahí A los horas CAE. en el sol, en la pandemia, haciendo trabajo de calle. Entonces, o sea, es tener confianza en el sistema porque es un sistema que nos ha costado mucho trabajo construir a lo largo de más de 30 años y que pueden decir y pueden opinar lo que quieran acerca del presidente, pero el instituto es un instituto que ha costado muchos años desarrollar y que si le cortamos las patas nos va a costar un cacho de democracia. Entonces, vamos a confiar en el instituto, los invitamos a votar. Bueno, creo que aquí los tres confiamos en el instituto, los invitamos a votar. Creo que también Elvia se suma a la invitación. Y ahora las invitaría como algún comentario final que tengan, sino a despedirse. Muchas gracias por estar. Creo que fue súper interesante. Voy a dejar abierto el micrófono para que ustedes finalicen, pero fue mucha luz y creo que nos dan muchas herramientas para, por nuestra cuenta, poder dar esa chamba de ciudadanos y ciudadanas y enterarnos por quién vamos a votar en las próximas elecciones, ¿no? Muchas gracias, chicas. Bueno, yo te agradecería la invitación. Espero no haber generado más confusiones y decirte que, pues sí, en efecto, el instituto no nada más lo integra el Consejo General. Las elecciones no nada más las hace el Consejo General. Sí, por supuesto, es un órgano relevante que toma decisiones que han impactado en la democracia, pero el INE también se integra de quienes están en las juntas distritales, contando las boletas que son en las que vamos a poder votar,
diseñando materiales, en fin, o sea, el instituto es inmenso y las personas que trabajan ahí lo hacen con mucho profesionalismo y pues si no, no se resume como a 11 personas, sumado a que además hay una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas que, como tú lo dijiste, pues van y cuentan los votos, son tus vecinos, son personas que pueden ser cercanas a ti, que finalmente tienes la posibilidad de ir y observar cómo se realizan las elecciones el día de la jornada electoral. Y pues solo eso, agradecerte y pues reiterar que se aproveche todo a toda la institución. Sí, no, a ti muchas gracias, Elvia. Igual, pues agradecerte, creo que hablar de estas cosas es importante en este contexto, sobre todo en un momento en el que justo, o sea, creo que por ahí va un poco tu reflexión, en el que se busca descalificar a un órgano que es altamente profesional, que sí puede tener algunas fallas, ¿no? Como todo, ¿no? No todo es perfecto, es perfectible, pero que ha funcionado y que tiene componentes que lo hacen que funcione y que sí se puede mejorar, pero, o sea, otra cosa es lo que decía Adri, ¿no? No solo es los consejeros, no solo es la estructura administrativa que hace como las cosas más técnicas, también son ciudadanos el día de la jornada electoral, pero también, o sea, otro punto importante es que también son los partidos. Los partidos también forman parte de ese instituto. Tienen representantes que van a las sesiones, que están vigilando el proceso. Entonces, descalificar una institución en la que jugamos todos, en la que todos podemos formar parte, en la que se genera información que además se transparenta al público, que tiene sesiones públicas, pues sí me parece como llevar a lo absurdo un trabajo brutal, ¿no? Para tener un proceso de transmisión pacífica del poder, ¿no? Entonces, porque creo que por eso empezaba por ahí al principio, porque creo que a lo mejor es algo muy sencillo y a lo mejor es algo muy burdo, pero, o sea, de verdad, para mí es muy importante dejar claro que no es una cosa de trivial, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo es que estamos llevando a cabo un proceso pacífico para transmitir el poder y que eso conlleva un esfuerzo y un trabajo inmenso de un montón de personas y que creo que un poco también retomando lo que decía Adri, de vayamos a votar porque no solo es tu ejercicio de decisión en ciertos espacios de representación, sino también un poco hasta por agradecimiento ciudadano de todo el trabajo que se hace, ¿no? O sea, un ejercicio de gratitud de, pues me pusiste toda la pachanga, ¿no? O sea, pusiste la mesa, las boletas, el lonche para los ciudadanos, ¿no? O sea, vayan a votar, ¿no? O sea, y después quéjense también y sigámonos quejando, pero también participemos, ¿no? Entonces, pues creo que ahí la dejaría. Sí, muchas gracias, chicas, y muchas gracias a todos y todas las que nos están viendo o las que nos vieron. Los invito a seguir usando el cubrebocas. Me da mucho miedo que veo a mucha gente ya en la calle. Ya estamos muy cerca de la salida, pero veo mucha gente en la calle ya sin cubrebocas, pero creo que es un tema también importante que siempre cierro los videos diciendo usen cubrebocas. Y ahora es más importante que nunca, ¿no? Ya que pensemos en el caso de Chile o en otros casos en los que se les ha regresado la pandemia, ¿no? Entonces, gracias a las dos y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.